Le invitamos a penetrar en el mundo mágico de la radio. Conozca a sus protagonistas con sus vivencias y anécdotas. Al servicio de la radiotelefonía de Iquique, Radio Lynch Online presenta La Radio, 100 años de historia y servicio de Chile y de Tarapacá. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Amigos de la radio, es un gusto darle curso a otro capítulo más de la radio, 100 años de historia en Chile y particularmente en Tarapacá. Y me encuentro hoy junto a una figura femenina importantísima en las comunicaciones de Tarapacá. Me refiero a Pilar Balaguer Jara, la Pili. ¿Cómo estás, Pilar? Gusto saludarte. Bienvenida a nuestro programa de estos 100 años de historia de la radio. No digo que tenga 100 años de trayectoria, sino que hablo de tu gran trayectoria en las comunicaciones. Gusto de darte la bienvenida, Pilar. Oye, Iván, para mí, bueno, un saludo para ti, para toda la gente que va a ver este programa, que ya lo he visto ya. Vi por ahí a Alfredo Cardemil, vi a Luchín Bustamante, y la verdad es que me siento muy halagada y muy orgullosa de que me hayan considerado en este programa de los 100 años de la radiotelefonía en Chile. Y los míos son como 50, te diré, 50 y tantos años ya. Bueno, son un punto que es interesante de poder conversar contigo. Te conocemos acá en la región de Tarapacá por tu participación, yo te recuerdo perfectamente, en la radio Lynch AM 150, en la radio Cabancha, pero tu historia se remonta a mucho tiempo y en otras radios, especialmente en el sur de nuestro país. Sí, bueno, yo a los 17 años participé o me invitaron a participar en un programa juvenil que hacía Iván Fuentes, que creo que todavía se mantiene dentro de la radiotelefonía y de las comunicaciones a nivel nacional. Ahí estuve un par de años trabajando haciendo un programa juvenil, con música juvenil en esa época, y después de un tiempo llegué a Arica, a la radio Arica de Arica. Yo te estoy hablando del año 81, 82 más o menos, En la ¿ya? radio Arica de don Luis Roldán también De don Luis era Roldán. sí, Roldán Morales, junto con Sí, Radio con Cabancha y las- Radio Lynch y Radio Arica, sí, formaban, yo creo que uno de los primeros conglomerados radiales regionales, ¿no? sí. Bueno, yo llegué haciendo ahí un programa de bicicross con Patricio Ramírez Silva. El programa se llamaba La emoción del bicicross. En esa época el bicicross era un deporte muy popular entre los niños y entre los jóvenes. Y bueno, yo tenía mis hijos chicos. Y un día conversando con Patricio Ramírez le digo, qué maravilloso, he conocido nuevos términos en cuanto a las comunicaciones, en cuanto a este deporte, y me dice, oye Pilita, ¿y por qué no hacemos un programa de bicicross? Ya, pues le dije, hagamos un programa de bicicross. Bueno, y con Patricio empezamos en la radio Lynch a hacer ese programa que se llamaba La emoción del deporte. Y por ahí estaba también Nino Ponce Rodríguez, que era la voz de la radio Erika de Erika, una voz maravillosa, un tipo fenomenal, y de repente un día me dice, tú me podrías ayudar a hacer, tú me podrías, me dice, ayudar a grabar unos comerciales, pero por supuesto, le dije yo, todo lo que fuera comunicación me encantaba. Y después empecé a hacer un programa en la tarde en la radio Erika de Erika que se llamaba De Camino a Casa, De Vuelta a Casa. Ahí se tocaba pura música en español. Como Y el que mi teníamos acá control también en la Cabancha, que era, se llamaba De Regreso a Casa, así era muy de parecido, regreso a ¿no? casa, claro. Y mi control, nunca me voy a poder olvidar, era el chico Alcaíno. Un hombre también muy gentil, muy atento, muy solidario, porque yo la verdad es que nunca me metí en la cuestión de los controles y él de repente me enseñaba a controlar. Después en la radio Arica, eh,
bueno, ahí empecé a hacer también deportes, pues estaba José Toribio Vergara, estaba Roberto Mercado Calderón, estaba Carlos Anduesa, y me invitaron a participar en la transmisión de los partidos, yo hacía las estadísticas, hacía las entrevistas, y de verdad, así de a poco fui involucrándome más con la radio. Oye, en Después esos hacía, tiempos, Pilar, oye, Pilar, en esos tiempos había que entrar a camarines para hacer las entrevistas. ¿Cómo te las arreglabas para eso? no, sabes que yo les decía, chiquillo, salía alguien y decía, oye, voy a entrevistar a los que metieron el gol o a las figuras que se habían destacado. Así que ellos salían a conversar conmigo con toalla y qué Con sé yo, toallitas igual. entonces, sí, pero de verdad, siempre fue con mucho respeto, siempre me respetaron mucho. Después fui al boxeo, bueno, y estando en la radio, trabajando, no, esto fue en la radio Lynch acá. Bueno, y así tuve un vínculo muy cercano también con la radio Portales, porque había una conexión muy directa con la radio Portales y yo hacía los despachos Era desde parte la de la radio, cadena Unidos para Unir a Chile, que era así es, la Radio Arica de Arica, Radio Almirante Lynch de Iquique, y así hacia el sur con las radios sí, portales, pero nosotros éramos en ese tiempo, digo nosotros porque también coincidimos en Radio Lynch, éramos parte de la cadena Unidos para Unir a Chile con los despachos a portales. sí, y de verdad que fue, te digo, yo he sido siempre una enamorada de la radio, de verdad que sí. Y de repente te decía, ganaba re poco, po, pero yo me sentía súper satisfecha de hacer lo que estaba haciendo. Después de una radio AM pasé a la FM a hacer la mañana. Eh, bueno, después después de la Lynch de la radio Arica, en Arica estuve en varias radios, estuve en la radio Coral, eh, tenía un programa en la mañana que se llamaba Disco Hogar, y después estuve en la radio Capísima. También estuve haciendo la mañana, estuve haciendo la tarde, hacía programas deportivos. De verdad que mi paso en la radio en Arica fue también muy, muy importante. Dejé grandes amigas, grandes amigos y todavía tengo lazos de amistad con el José Toribio, nos llamamos algunas veces, con Nino Ponce, nos llamamos casi día por medio. De verdad que ahí hice muy buenos amigos. ¿Llegas a Iquique cuándo, Pilar? Yo llego a Iquique el año 1985 y empecé de inmediato a trabajar en la radio Lynch. Tenías la Ahí, experiencia de haber trabajado ahí en la Radio Arica sí, y en otras sí, radios de FM y llegas y te instalas ahí en Radio Lynch. en Radio Lynch. Me acuerdo, estaba, no sé si tú, bueno, tú trabajaste también en la radio Lynch, estaba don Gilberto Jo, que era como uno de los administradores de la radio. Yo lo conocí en Arica y también, bueno, él le pidió a la señora Elsa que me trajera, me diera algún puesto porque le dijo que yo era un buen elemento. Bueno, y ahí comencé, y ahí conocí a Leslie Omar Díaz. Era un estudiante, un liceano, que yo te digo cuántos tendría, 15, 16 años, y él era control A Leslie Oxiel, también. el hijo de Leslie Humar. Exactamente, su padre hacía programa y muchas veces Leslie lo controlaba. De verdad que yo tengo muy buenos recuerdos de ellos. Igual de Chinchín que hacía la mañana, que le mando un saludo a Chinchín, sé que está un poco enfermito. También trabajé con Chinchín, los días sábados había un show que se hacía en un escenario que había en la radio Lynch y que llegaban las chicas a cantar y El todo lo demás. auditorio, Oye, ¿no? El el auditorio, auditorio, que para los sí, amigos que nos están escuchando en este momento, les recordamos que antiguamente la Radio Lynch funcionaba ahí donde está Turbus en la actualidad, la empresa sí, de buses, ¿no es cierto? Y el auditorio está donde están las boleterías, ahí estaba el auditorio de la radio. exactamente. ¿Mm? Sí. Y bueno, y ahí estaba también la radio Camancha. Ahí te digo, ahí conocí yo a Antonio Sabat. Y bueno, estaba Mario Morales, que también ha sido autoridad política en Al varias, en Manuel, Ceremías. Manuel Morales, sí. Manolito Morales, ¿no? Manuel Morales, sí, él fue muchas veces mi control y verdad que le tengo un gran cariño, un gran aprecio porque también nos hicimos muy amigos.
Recuerdo también, bueno, también ahí en la radio Lynch y me invitaron a participar en el programa deportivo. Estaba Rodolfo Valencia trabajando con nosotros. Estaba, nunca me voy a olvidar de don Raúl Duarte Rivera, y siempre me decía Raúl Duarte, oiga señora, vaya a trabajar a su casa, que está leseando acá. Él detestaba que una no te mujer puedo creer, ¿no? Sí, no sí, te puedo él creer. detestaba. Bueno, don Raulito tenía esa salida, esa característica, pero un hombre también enamorado de la radio, enamorado del diario también, era Sí, un periodista de los antiguos. por las polvorientas canchas, ¿no? Y él no entendía que una mujer joven estuviera trabajando con hombres y haciendo programas de hombres. Entonces, él no le gustaba que yo estuviera ahí. Y me acuerdo que Hugo Barraza le decía, no, tranquilo, Raúl, si la Pili lo hace bien. Entonces, le digo, de verdad, son lindas experiencias las que tengo yo en la Radio Lynch. Muy lindas experiencias. Claro, nosotros, como medio, tomamos el nombre con la autorización familiar, ¿no es cierto?, de los herederos de los Roldán, Luis especialmente Carlos. Luis Carlos Roldán, para retomar este nombre de ambas radios, la Radio Lynch y la Radio Cabancha, y que se preservase por lo menos en la memoria histórica y no se tirara al olvido una emisora tan importante, una de tantos conductores, Y fue un animadores, ícono. sí. Ambas radios fueron un ícono en la radiotelefonía regional. Que lo personal para mí, dirigir este medio es un tema más que nada de recuperación del patrimonio, de nuestra memoria, y por supuesto, aprovechando la coyuntura de estos 100 años de historia de la radio, no podíamos dejar a la figura de la Pilar, porque la verdad, haciendo memoria, pocas mujeres han trabajado en los medios y yo tuve el gusto de trabajar contigo compartiendo, no compartimos micrófono porque estábamos en áreas distintas, pero la verdad es que eran si no eran la única, me parece en esa época, la única mujer que trabajaba entre tantos hombres, ¿no? Sí, y la verdad es que para mí fue un poco difícil porque de repente me miraban un poco mal cuando veían, por ejemplo, cuando me veían haciendo comentarios en el boxeo, ¿ya? Y el hecho de conocer tanto la disciplina y estar tan metida en eso y de hacer comentarios, estar en las transmisiones, como premio, digo yo, que fue, me llamó una vez Pedro Carcuro, que trabajaba en la Portales, y me dice, ¿tú serías capaz, me dice, de ir a comentar la disputa del título mundial entre Jíbaro Pérez y Cardenio Ulloa a la octava región, me dice, a la Tortuga de Talcahuano? Que le dijeron a la Pilar Balaguer, por supuesto, le dije, yo voy. Y te digo que fue una experiencia muy bonita porque la televisión, estaba la televisión mexicana, y de verdad que para ellos era casi imposible que estuviera una mujer ahí. Y se acercan con un poco de ironía, ¿no? Y me preguntan, ¿cuál sería tu pronóstico para esta pelea? Le dije yo, la verdad es que no conozco, no sé nada de Jíbaro Pérez, le dije yo, no conozco su trayectoria, pero te puedo dar, le dije yo, una aproximación después que terminen los dos primeros rounds. Mira, terminaron los dos primeros rounds y vino el tipo con el micrófono a hacerme la entrevista. Y yo le dije, creo que Cardenio Ulloa cae antes del séptimo round. Y sabes que Cardenio Ulloa cayó, lo noqueó Jíbaro Pérez a los segundos antes de terminar el séptimo round. Entonces te digo, el tipo quedó, por lo menos me sentí como orgullosa haberle dado esa respuesta y que coincidió, ¿verdad? Porque ellos Por como lo que que me tú miraron técnicamente así, estabas viendo, porque finalmente lo que estaba diciendo, en esos tiempos no teníamos acceso al satélite, a la internet, nada, era muy poca la nada, información y por un recorte de prensa difícilmente uno lo podía saber. Entonces, claro. Entonces te me digo, parece muy bien y- tu salida. Yo creo que era lo natural para poder, veamos y te digo al tiro la respuesta. claro, y coincidió, pues, pero te digo, fue una casualidad fortuita porque de verdad pues, a Cardenio yo podría haber caído antes. Y de ahí como que me miraron ya, me miraron con cierta seriedad porque en un principio ellos pensaron que yo era un chiste ahí en la platea, y con mis audífonos y comentando. Entonces, y estaba, me acuerdo,
Ay, ¿quién estaba? Bueno, estaba Pedro Carcuro y estaba Max Walter, ay, no me acuerdo el Caos, apellido. Max Walter Caos, Max, yes, sí, que era él. parte también de la radio Portales en ese tiempo. Sí. Y él me dice, Pilita, estuviste muy bien con tu respuesta y acertada y creo que no nos equivocamos al invitarte y todo lo demás. De verdad que fue una esa fue una de las experiencias bonitas que tuve. Y la otra fue cuando se corría la Vuelta a Chile, por la Vuelta Ciclística a Chile. También me Transmisiones tocó, emblemáticas esa, a través que- de la radio, a través de la televisión, eran verdaderas, a ver, cadenas que se formaban, toda la gente escuchando, y allí sí, viene el timbre. ¿Cuántas veces uno salió? Yo me tocó salir a la calle para ver cómo pasaban los ciclistas. Claro que era sí, tan rápido, ahí vienen los ciclistas y pasaron los ciclistas. claro, claro. Entonces, pero de verdad para mí esas cosas fueron súper importantes en mi carrera, digamos, en mi vida radial, porque no todas las mujeres tenían acceso a eso. O Menos en sea, ese era tiempo, muy, sí. muy En los 80 difícil. era muy difícil. Oye, pero es que había un machismo. Mira, te voy a contar una vez que vino Ignacio Prieto con la Universidad Católica y yo me iba a ir como puesto de cancha, ¿ya? Y él cuando me vio detrás me dijo, usted no puede estar atrás, me dijo, porque es mufa que una mujer. Por favor, le dije, por favor, como usted le dije, yo creo que es un hombre inteligente, usted no puede evitar que yo cumpla con mi labor, yo le dije, trabajo en esto. No, me dijo, pero una mujer detrás del arco, me dijo, trae mala suerte. Como un Oh, y lo gato encontré, negro, ¿sí? sí, sabes que lo encontré de una mediocridad absoluta, porque no me merecía eso, si yo sabía lo que estaba haciendo y yo me preparaba, yo sabía que lo hacía bien. Entonces que viniera un tipo a decirme que yo podía darle mala suerte al equipo y justamente creo que, que en esa vez la Universidad de Chile perdió frente a Deportes Iquique. Entonces, Bien merecido lo tuvieron por sí, Pilar. me recuerdo que ahí mi mejor defensor en ese momento fue Rodolfo Valencia, con quienes hacíamos un programa desde el hotel, ay, Cabancha, no era Cabancha, desde ¿Hostería sería? La Hostería ¿ah? Cabancha. La hostería de Anguita, Sí, Hostería ya. Cabancha. Ahí, hoy estoy con la memoria media frágil ya. No, no te Bueno, preocupes, son tantos hechos, tantas cosas, que en realidad sí, las pues, precisiones huelgan sí, para saber de tu experiencia, de cómo sí, te has sabido ganar un papel como mujer, como periodista, como locutora, como comentarista, eh, sí, es realmente encomiable. de verdad que fue, para mí ha sido muy bonito. Bueno, y después de la Radio Lynch, me fui a trabajar a la Radio Brava en ese tiempo. Estuve haciendo programa de deportes con Isaac Sasso, con Claudio Huerta, que en paz descanse, el Luchito Muñoz también, que en paz descanse. También trabajé como 3 o 4 años ahí en la Radio Brava. Me acuerdo que me costó, tuve que cubrir cuando Antonio Sabat batió el récord mundial de locución en Sí. beneficio del cuerpo de bomberos. Y yo creo que muchos se olvidaron después de eso, digamos, de esa labor, de esa obra que hizo Antonio Sabat, que ayudó a la compañía a tener su cuerpo de bomberos ahí en Tadeo Janque. Esos son Bueno, hechos que tratamos nosotros de rescatar en voz de los protagonistas, querida Pilar, sí, porque pensamos que estas entrevistas, estos programas, deben quedar en la mente especialmente de los nuevos comunicadores que sí, vayan conociendo que no, la vida no empieza ahora, sino que la radio ya lleva 100 años y particularmente tú, sí. Pilar, con tanta trayectoria también detrás del micrófono. Sí, de verdad te digo que para mí ha sido muy bonito. Después de la radio Brava, que ahora se llama Bravísima, me fui a trabajar a la radio Primavera, Primavera, Así es, sí, ¿ya? sí. En ese tiempo, en ese tiempo la radio la tenía don Jorge Soria. Él la tenía, estaba bajo su administración y él me llamó, me dijo, me gustaría que tú fueras a trabajar en la radio. Y empecé a hacer la mañana con Antonio Sabat.
por una cuestión política, Antonio se tiró candidato a concejal por la UDI, yo creo, no me acuerdo por qué partido, y dejó la radio, ¿ya? Y seguí sola. Y ahí me vino a ayudar, me acuerdo, Luis Bani, un argentino que de las brigadas Bani de Argentina, o sea, un argentino de las brigadas Bani de Córdoba, ¿ya? Un tipo que sabía mucho de política, sabía mucho de integración, pero en ese tiempo todavía estaban los ánimos así un poco difíciles y fue expulsado del país por intervención política. Así que lo echaron y bueno, y ahí seguí haciendo después radio con quien estuvo ahí, Norma Orellana, eh, y después ya dejé esa radio y me fui a trabajar a la municipalidad y comencé en la radio municipal y en el canal de televisión, cuando en el canal yo grababa, hacíamos solamente el informativo y junto a Adolfo Vargas, Alfonso Schiller, ¿quién más estaba? Bueno, empezamos nosotros tres, pues, ya hacíamos un noticiero, lo grabábamos, yo me acuerdo con uniforme, y lo grabábamos así en un video y lo llevábamos a Metrópolis Intercom Sí, que y lo era pasaban, era la empresa de cable, me parece claro, era la única que teníamos nosotros en ese tiempo, antecesora, me parece, de BTR, pero era la sí, única compañía de cable que teníamos, ¿no? sí. Y resulta de que, bueno, y se pasaba 2 veces en el día en las noticias. Entonces, de una forma muy precaria empezó el canal. Y tengo que decir que estuve, digamos, en la formación del canal, cuando se compraron las primeras cámaras, cuando hicimos las primeras transmisiones. Entonces, para mí ha sido, te digo, yo cuando me decidí venirme aquí al sur y dejar Iquique con todo lo que significaba para mí esa ciudad, porque yo amo a Iquique, es una ciudad que me dio que me apoyó, digamos, en lo que a mí me gustaba más, en las comunicaciones. He tenido muchas satisfacciones, recibí un montón de premios de bomberos, de la CUT, no sé, del CERNAM, el primer premio Elena Cafarena lo recibí yo en Iquique. Entonces son cosas que uno no se olvida nunca. Y que Pilarcita, las... quiero hacerte una pregunta. Sí, Tú que tienes una trayectoria amplia, vasta aquí en la radio, tanto en tu comienzo en la radio Agricultura de Los Ángeles, pasando por Arica y llegando acá, regalando en nuestra ciudad con los importantes medios que has trabajado. Cuéntame un poquito respecto a la calidad de los comunicadores, respecto a su dicción, respecto a los contenidos. ¿Encuentras diferencia desde que tú partiste a lo que hoy escuchamos como oferta radial? sí, muchas, muchas, ¿sabes tú? Que yo me acuerdo que nosotros teníamos que tener mucho cuidado. Nosotros a veces trabajábamos hasta con libretos, ¿ya? Porque a- éramos muy respetuosos del auditor. Jamás podíamos decir un garabato porque era una falta de respeto. Y yo ahora veo, o sea, no respetan, tengo que decirlo, o sea, yo escucho de repente radios de Iquique y hay locutores que no respetan a la autoridad, no respetan a nadie. Sí, está bien una crítica, pero una crítica que se haga con respeto. Entonces, hay una, ay, no sé cómo decirlo, pero te digo, Podríamos decir que hay una diferencia y a veces podríamos decir que hay una decadencia también en los contenidos sí, o en el uso sí, propio del lenguaje. sí, hay mal uso del lenguaje, ¿ya? Porque ahora ponte tú escuchas la radio y de repente el ojalá, el endenante, no sé, O el no hay, garabato sencillo, ¿no? Como recurso para poder claro, tener sintonía. sí, sí, yo creo que no está cumpliendo, muchas veces la radio no está cumpliendo la labor de educar, que es re importante. De entretener, sí, porque la gente, desgraciadamente, nos estamos acostumbrando a entretenernos con cosas que no tienen ningún sentido, que no tienen un fondo. Entonces, y eso pasa, ¿por qué? Creo yo, porque en las radios ya están vendiendo los espacios. Entonces, la radio no contrata gente, la radio vende los espacios y mientras los dueños de la radio estén recibiendo la plata, no se preocupan los contenidos, quién hace radio, quién no hace radio. La cuestión es recibir plata. Y eso se da no solamente en Iquique, se da en un montón de partes.
de verdad. Una pregunta final, Pilarcita, tiene que ver con la importancia que tienen los medios regionales. ¿Crees tú que se debe potenciar, cada región, cada ciudad, debe potenciar los medios de comunicación locales para que la identidad local, valga la redundancia, no se pierda y podamos tener justamente esa cohesión que implica ser trapaqueño, ser iquiqueño o angelino, no importa en la región donde nos encontremos? Oye, pero por supuesto, hubo un momento dado en que las radios FM, las radios satelitales, nos hicieron desaparecer a las regiones, porque veías en el dial puras radios santiaguinas, po. La Corazón, bueno, un montón de radios, casi todas, y radios iquiqueñas había muy pocas, muy pocas. Entonces, yo creo que debe reforzarse las radios regionales, que tienen identidad, que tienen trayectoria, que tienen historia, ya, que tienen tradiciones, porque Iquique es una ciudad llena de tradiciones y de verdad que las estamos perdiendo. O sea, a mí me da mucha pena, ponte tú, escuchar una radio y son pocas las que tienen en su espacio música regional, de verdad. El reggaetón, el hip hop y todas las otras cuestiones no, las invaden. Entonces ya no es, no, no sé, yo la verdad es que, y lo otro, mucha política en las radios, mucho programa político. O sea, yo sé que las radios tienen que financiarse, pero debieran tener un margen, ¿cierto? Eh, no tantos programas políticos, si la gente ya está harta, a lo mejor programas culturales, programas musicales, que se le dé cabida a la gente, a los artistas de la región, ¿cachai? Que se les considere, hay tanto que mostrar y no tienen espacio, los jóvenes no tienen espacio para mostrar lo que hacen. Informar, educar y entretener. Los tres Así es. pilares fundamentales de la comunicación parece que nos hemos perdido un poquito en la Sí, corriente del se han tiempo. perdido algunos. Se han perdido algunos y tenemos que saber con qué nos entretenemos. De verdad, yo veo, y es en todos los ámbitos, radio y televisión también. Tú ves las radios, todos hablando de la infidelidad del tipo del Cristian de la Fuente, todos hablando de la separación de una niña. Entonces, ¿a quién le importa eso hoy día? Nosotros estamos ansiosos de conocer cosas que sean más profundas, más importantes, ¿o Pilar, no? de todas maneras, estamos completamente de acuerdo con lo que tú dices. Bueno, de hecho, estos programas y estos proyectos que llevamos a cabo eh, tienen ese sentido. Los medios digitales, incluso como el que estamos trabajando en este minuto, son un esfuerzo por tratar de recuperar lo que las radios comerciales no pueden hacer o no quieren hacer, como tú bien lo decías, mediante la sesión de los programas. Quiero agradecerte específicamente que nos hayas dado esta entrevista. Podríamos hablar largamente, Uy, horas y horas, sí. pero tenemos que atenernos, ¿no es cierto?, a un bosquejo y a un libreto y a un tiempo. Pero queremos agradecerte, Pilarcita, que hayas eh, accedido a esta entrevista y bueno, te deseamos todo el éxito en todos los ámbitos personales, humanos eh, y también profesionales, porque yo creo que una persona, un hombre y una mujer de radio nunca terminará de hacer su carrera. No jubilamos la gente de radio, ¿eh? No No, jubilan, pero sí. pero uno No no jubilan, jubila. sí. No, fíjate que yo, hoy yo en serio quiero agradecerte a ti, a Leslie, porque de verdad que me hayan considerado para mí es un halago. Uno siempre hace las cosas sin pensar en la retribución y para mí esto, te digo, para mí esto es un homenaje. Me siento De hecho muy lo es, Pilar. orgullosa. De hecho es un Sí. homenaje que queremos hacerte como Radio Link en conjunto con el trabajo con Leslie Oxel Díaz, quien te habla, Iván Illanes. Es un privilegio el tenerte acá y toma esta entrevista no solamente como la nota anecdótica, sino como un homenaje en ti a todas las mujeres que han hecho radio, no solo en Tarapacá, sino en todo el país, atreviéndose a hacer cosas que no hacían antiguamente las mujeres, como tal, como tú bien dices, el boxeo, el bicicross, actividades que tal vez eran tiradas solamente pensadas para los hombres, debemos reconocer también nuestros errores cometidos y la verdad es que para nosotros, primero es un privilegio, pero también queremos hacerte un sentido homenaje a ti y a todas las mujeres de radio que han hecho un trabajo impresionante a lo largo de los años.
Y bueno, déjame decirte que te felicito por la iniciativa. Creo que también es importante reconocer a aquellos, los que ya estamos viejitos, porque de verdad que envejecer y convertirte en un desconocido a veces duele, pero cuando uno recibe el cariño de la gente y que te reconoce, te recuerda, para mí es terriblemente sanador. Así que gracias a ustedes, sigan en esta senda y yo creo que hay que rescatar la identidad de las radios que ya no están. La Tirana, Radio Mundial, no sé, pues tantas radios en Iquique que al final se perdieron y bueno, y hay que apoyarlos siempre. Muchas Así que gracias. gracias, ¿ah? Gracias a ustedes. Un abrazo y que sigan triunfando y que sigan haciendo estos programas que son muy, muy importantes para la comunidad. Pilar Balaguer Jara, una comunicadora en todos sus sentidos, una historia digna de escuchar, una entrevista que es un privilegio hacer. Estos han sido minutos dedicados también a la historia de la radio en Tarapacá. 100 años de historia de la radio. Una historia que está en sus oídos ahora a través también de la señal audiovisual. Esperamos que usted también, como nosotros, se haya sentido grato. Le esperamos en otro capítulo de estos 100 años de historia de la radio en Chile y en Tarapacá. Un gusto. Nos vemos. Radio Lynch Online presentó La Radio, 100 años de historia y servicio de Chile y de Tarapacá. Le invitamos a seguir sintonizando nuestro programa y seguir conociendo a sus protagonistas, con sus vivencias y anécdotas, al servicio de la radiotelefonía de Iquique. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.